En este video te diré cuál ha sido la pelea más difícil, más perra de Brandon el Perro Mosqueda, porque ya pelea este fin de semana y quiero que compares nomás la calidad de rival y la diferencia abismal entre este rival que enfrentó Brandon el Perro Mosqueda contra el rival que va a enfrentar este fin de semana contra el italiano Camili. No hay comparación. Estamos a punto de ver a Brandon el Perro Mosqueda hacerse campeón del Grand Prix Boxing del Mundial de Boxeo que se lleva a cabo en Riyadh, Arabia Saudita. Brandon el Perro Mosqueda tuvo la prueba más grande de su carrera contra un uzbeco. A mi gusto, los uzbecos y los ucranianos, después de los mexicanos y después de los gringos, son los mejores boxeadores del planeta. Son técnicos y físicamente muy duros, amén de tener una disciplina de acero. El mexicano Brandon el Perro Mosqueda se enfrentó al orgullo de Uzbekistán, al militar Ayubton Bakhtiroyov, el 13 de agosto del 2025 en Riyadh, Arabia Saudita. Se vieron las caras en Riyadh en los cuartos de final del Grand Prix Boxing. La pelea era a 6 rounds y el mexicano sabía perfectamente que no iba a ser nada fácil. Enfrentar a un uzbeco siempre será difícil. Los uzbecos son muy inteligentes, son muy duros, pero ese día el mexicano Brandon Mosqueda salió inspirado, flotando como mariposa y picando como abeja, exhibiendo una finura que no la veíamos desde Ricardo el Finito López. Un boxeo chulísimo y altamente disfrutable, espectacular. Desde el primer round el mexicano se hizo sentir su presencia y su pegada. El Perro Mosqueda mordió al uzbeco desde el primer round y no lo soltó, ya no lo soltó el perro. En el segundo round lo conectó de una manera extraordinaria. El mexicano estaba haciendo pedazos al uzbeco, simplemente el mexicano era superior en técnica, en corazón y en poder. El gran favorito para esta pelea, el gran favorito para el tiro, para pasar a la siguiente etapa, era el uzbeco, quien tenía una historia amateur impresionante con más de 100 peleas ganadas a sus 21 años. Este uzbeco le dicen el francotirador y era el favorito para ganar la final del Mundial de Boxeo en peso pluma. Pero el mexicano tenía otros planes. No se iba a ir de Arabia Saudita sin darle una paliza al favorito de la casa. El mexicano apretó en el round 3, apretó en el round 4 y el uzbeco lo sintió. El uzbeco estaba lastimado en su orgullo y ¿qué creen? ¿Qué creen lo que hizo el uzbeco? Pues empezó a abrazar. Empezó a ensuciar la pelea. El uzbeco, en medio de su desesperación, empezó a ir hacia atrás, a correr, y cada vez que el mexicano salía a buscarlo, cada vez que el mexicano salía a fajarse, el uzbeco no intercambiaba golpes, el uzbeco abrazaba y tirando uno que otro cabezazo y golpe de conejo. La pelea se fue hasta el sexto round, donde Brandon el Perro Mosqueda estaba más que agresivo, estaba decidido a arrancarle la cabeza. El uzbeco era la promesa del boxeo de Uzbekistán, venía como el gran favorito para llevarse el torneo, era el sucesor del comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev y el mexicano Brandon el Perro Mosqueda le dio una masterclass de boxeo. El mexicano lo llevó a la escuelita y estuvo a punto de tirar al uzbeco, quien estaba desesperado. Inclusive en uno de los rounds no podía ni encontrar su esquina al uzbeco. Brandon el Perro Mosqueda ese día le dijo al mundo que era él el elegido, el ungido por el boxeo mexicano. Ese día el Perro Mosqueda le ganó al uzbeco por decisión y avanzaría a la siguiente ronda, a la semifinal, donde haría pedazos al sudafricano Maitse con un elegante gancho al hígado. Este fin de semana el mexicano enfrentará al italiano Camili y hará historia porque va a noquear al italiano,
Brandon el Perro Mosqueda no tiene rival porque Bakhtirov era el mero mero, era el gran favorito del torneo. Los conocedores, los que realmente sí saben de boxeo, saben quién es Bakhtirov. Los fans del boxeo hardcore conocen el boxeo de Bakhtirov y su trayectoria a sus 21 años, y el mexicano lo hizo ver como si fuera un amateur. El italiano no es ni la mitad de lo que es el uzbeco, por eso les garantizo que este fin de semana Brandon el Perro Mosqueda será el campeón del Grand Prix Boxing del Turkish. Estén pendientes porque eso pasará. No soy adivino, simplemente reconozco la calidad de la melcocha y sé de qué lado masca la iguana. Recuerden que yo se los he dicho primero, aquí apoyamos a Brandon el Perro Mosqueda y sabemos que él será la nueva cara del boxeo mexicano porque es una maravilla. El Perro Mosqueda está en otro nivel y nadie le llega, me cae. Es un superdotado como lo fue Salvador Sánchez Narváez. Y suscríbete si te gusta nuestro contenido porque la suscripción es gratis. Y un abrazo a mi familia, especialmente a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.